Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, primero que nada, ¿cómo está tu hogar hoy? ¿Cómo está tu alma y tu familia? Ruego que la presencia del Espíritu Santo visite ahora tu hogar con paz, protección y propósito. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este testimonio. Oremos juntos por tu vida. Pero te lo advierto ahora, este video no es común. Es un mensaje urgente. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, algo en tu interior cambiará, como me pasó a mí. Porque yo era el tipo de hombre que muchos juzgaban solo por lo que veían en el exterior. Tenía todo el cuerpo tatuado. Calaveras, serpientes, símbolos extraños, incluso versículos bíblicos distorsionados estaban en mi piel. Pero lo que nadie vio, ni siquiera yo, fue lo que había detrás de todo. Un alma que clamaba ayuda. Y fue solo cuando morí, sí, realmente morí, que Jesús me mostró la verdad detrás de cada marca que llevaba. ¿Estás listo para escuchar lo que Él me reveló? Así que mira hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar ahora podría sacudir todo en lo que creías hasta ahora. Hermanos y hermanas, no vine aquí a hablar de religión. Vine a contarles lo que viví en carne y hueso. Me llamo Edward, y durante más de 20 años llevé en todo mi cuerpo lo que el mundo llamaba libertad. Pero hoy entiendo que esas marcas eran gritos silenciosos de un corazón herido. Recuerdo mi primer tatuaje, un diseño tribal en el brazo izquierdo. Era solo estético, dije. Luego vino una calavera, un dragón, palabras de rebeldía, versos mezclados con blasfemia. Creí que estaba siendo original, pero solo estaba camuflando un dolor que ni siquiera sabía que existía. Crecí sin padre. Mi madre luchó por criarme sola, y la calle terminó convirtiéndose en mi refugio. Fue allí donde aprendí a ocultar mis lágrimas, a endurecer mi alma, a sonreír por fuera incluso cuando el vacío interior era ensordecedor. Los tatuajes llegaron uno a uno. Cada uno era un pacto, un símbolo, un intento de dar sentido a algo, pero en el fondo, cada aguja era otra herida emocional grabada en mi piel. Y dije, nadie me gobierna. Pero la verdad es que ya estaba dominada por algo que no entendía. Era esclava del orgullo, de las apariencias, de la aceptación de los demás. Y lo más aterrador, hermanos míos, es que iba a la iglesia de vez en cuando. Sí, escuchaba los himnos. Me conmovía. A veces incluso lloraba durante el sermón. Pero al irme, volvía al mismo ciclo: alcoholismo, ira, promiscuidad. Y nadie lo sabía, porque se me daba bien ocultarlo. Decía que mi fe era solo entre Dios y yo. Pero en la práctica, mi fe era solo una bonita etiqueta en un paquete vacío. Hablaba de Jesús, pero mi corazón estaba lejos de Él. Rezaba cuando tenía miedo, pero vivía como si Él no existiera. Lo que más me entristece hoy es recordar cuántas veces Dios intentó alcanzarme, y me resistí. La gente me decía, Dios tiene un propósito para tu vida, y yo me burlaba. Respondía, si Dios existe, ¿por qué me dejó sufrir tanto? Pero el problema nunca fue Dios. Fui yo quien me tapé los oídos, quien endureció mi corazón, quien eligió caminar en la oscuridad aunque sabía dónde estaba la luz. Hasta que llegó el día en que mi cuerpo tocó el suelo y mi alma lo abandonó. Un accidente, rápido, sin previo aviso, sin tiempo para prepararme. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando morí, lo que tenía tatuado en el cuerpo ganó voz ante el mundo espiritual. Y si crees que los tatuajes son solo dibujos, hermano, hermana, preparad vuestro corazón,
porque lo que vi, lo que Jesús me mostró, sacudirá tu fe hasta los huesos. Mis hermanos y hermanas, no puedo explicar exactamente cómo sucedió. Todo sucedió tan rápido, tan surrealista. Estaba en casa, solo. Mi corazón se aceleró. Un dolor en el pecho, una presión absurda en la cabeza. Sentí que mi cuerpo se bloqueaba y caía, y al segundo siguiente fue como si flotara. Pero lo que más me impactó fue ver mi propio cuerpo allí en el suelo. Yo, mirándome a mí mismo, como si ya no fuera parte de él. Y en ese instante, supe, estoy muerto. Pero en lugar de paz, lo que me invadió fue un terror que nunca antes había sentido. No era solo miedo a morir, era miedo a lo que vendría después. Porque en el fondo sabía que no estaba lista. Sabía que mi alma cargaba con asuntos sin resolver, palabras no dichas, disculpas que nunca cometí y pecados que nunca le entregué a Dios. Siempre pensé que tenía tiempo, que algún día cambiaría, que en el último segundo de mi vida me arreglaría. Pero cuando el alma deja el cuerpo, entiendes que el tiempo se acabó, y lo sentí con un peso aplastante. Mientras flotaba en ese espacio oscuro, algo empezó a acercarse. Era como si una presencia invisible se apoderara de todo a mi alrededor. No podía ver ningún rostro, pero sentí un poder, una autoridad, una santidad que me hizo caer de rodillas, incluso fuera de mi cuerpo. Y entonces escuché la voz, clara, fuerte, inconfundible. Eduardo, ¿qué hiciste con la vida que te di? Temblé. Intenté justificarme, pero no me salían las palabras, porque ante la voz de Jesús, toda excusa muere. Ante la verdad, no hay forma de mentir. Él empezó a mostrarme mi propia vida, pero no como una película bonita. Era como si mis acciones, mis pensamientos, mis intenciones, todo quedara al descubierto ante Él. Vi mis pecados, pero no solo los grandes. Vi la frialdad con la que traté a mi madre, la indiferencia ante el dolor ajeno, la vanidad que me consumía, las veces que usé el nombre de Dios para impresionar, pero sin amor en mi corazón. Y cada tatuaje, cada símbolo que tenía grabado en la piel, resaltaba como si tuviera voz, como si me gritara algo. Y fue entonces cuando Jesús dijo algo que lo cambió todo. Dijo, usaste tu piel para honrar al mundo, pero nunca me honraste con tu corazón. En ese momento, hermanos, sentí vergüenza, una vergüenza que me quemó el alma. Quería desaparecer, pero al mismo tiempo había algo en esa voz, un peso de justicia, sí, pero también un dolor. Como si Jesús llorara al ver lo lejos que había llegado, aunque me había amado todo el tiempo. Hermanos y hermanas, lo que sucedió después no fue un sueño, no fue una metáfora, fue tan real que aún hoy, al recordarlo, me estremezco. Jesús extendió su mano, y algo como una luz me envolvió. Pero esta luz no era consuelo, era verdad. Una luz que expuso todo lo que ocultaba en mi interior, y fue en ese momento que los tatuajes que cubrían mi cuerpo comenzaron a brillar, como si cada uno estuviera vivo. No eran solo imágenes, no eran solo tinta en mi piel, llevaban profundos significados espirituales y estaban vinculados al mundo de la oscuridad. Esa calavera en mi pecho representaba una alianza con el espíritu de la muerte, la serpiente enroscada en mi brazo, un símbolo de rebelión y engaño, la cruz invertida en mi espalda, que me parecía elegante, era una burla directa del sacrificio de Cristo. Incluso palabras escritas en otros idiomas, cuyo significado exacto nunca supe,
contenían maldiciones, pactos, votos inconscientes. Y cada uno de ellos, allí, ante Jesús, habló contra mí. Tenían voz. Era como si gritaran acusaciones espirituales. Este eligió la oscuridad. Este se burló de la cruz. Este se entregó al mundo. Hermanos y hermanas, era insoportable. Lloré, supliqué, dije, Señor, no lo sabía. Solo quería ser diferente. Solo quería ser aceptado. Y Jesús respondió con amor, pero con firmeza. Buscabas una identidad, pero ignoraste la que ya te había dado. En ese momento me di cuenta de que me había convertido en un collage de símbolos que el mundo me había ofrecido, y cada uno me alejaba aún más de quien realmente era, un hijo amado de Dios. Lo que más me destruyó fue comprender que, incluso dentro de la iglesia, nunca me había rendido verdaderamente. Mezclé lo sagrado con lo profano y pensé que estaba bien. Jesús continuó mostrándome cómo mis decisiones me abrieron puertas espirituales. La gente con la que me rodeé, los entornos que frecuentaba, las canciones que cantaba sin siquiera entender lo que decían. Y todo esto se relacionaba con los tatuajes que llevaba. Fue como si mi cuerpo se hubiera convertido en un altar profano. Y dolió mucho. No solo por la vergüenza, sino porque, por primera vez, comprendí cuánto había herido el corazón de Jesús. Pero fue en este abismo de vergüenza donde ocurrió algo increíble. Jesús me miró a los ojos y dijo, «Todavía te quiero». Y en ese instante entendí. Su amor no depende de lo que tengamos en la piel, pero sí, cuánto estamos dispuestos a entregar nuestro corazón. Hermanos y hermanas, me sentía como el peor de los hombres, como alguien que traicionó un amor puro con actos sucios. Antes de Jesús, todo lo que alguna vez pensé que era genial, diferente, estético, ahora pesaba sobre mi alma. Vi cómo cada decisión, cada marca en mi cuerpo, cada comportamiento que justificaba con «es mi estilo», era en realidad un intento desesperado por llenar un vacío dentro de mí. Y ese vacío era tan grande como una sola cosa, el amor de Dios, que rechacé durante años. Caí de rodillas, no por miedo al infierno, sino por vergüenza de haber ignorado el cielo durante tanto tiempo. Empecé a llorar, pero no eran lágrimas de emoción pasajera, eran lágrimas de desesperación, lágrimas de alguien que vio el abismo que estaba a punto de tragarse su propia alma. Dije, Jesús, por favor, perdóname, no sabía, dame una oportunidad, limpiaré todo esto, me quitaré todos los tatuajes, cambiaré, me rendiré. Pero no me respondió de inmediato. En cambio, me mostró una escena. Me encontré abrazando a una niña pequeña, con el cuerpo tatuado como el mío. Y me preguntó, «Tío, ¿puedo hacerlo como tú?» En ese momento, mi corazón se rompió. Comprendí que mis ejemplos estaban llevando a otros al mismo error. Hermanos y hermanas, vi el efecto dominó en mi vida. Jóvenes que se inspiraron en mí, amigos que me imitaron, personas que me oían hablar de Dios, pero veían mis acciones inconsistentes. Y cada una de estas personas, cada alma, era como una responsabilidad mía ante el cielo. Entonces, Jesús dijo algo que nunca olvidaré. Cuando te levantas como influencia, también te levantas como referencia en el juicio. Esas palabras me atravesaron como una espada. Lloré aún más fuerte. No sabía que mi vida tuviera tanto impacto. Y si crees que nadie te vigila, piénsalo de nuevo. Quizás seas el único evangelio que alguien alguna vez leerá. Pero aún frente a todo esto, Jesús todavía estaba allí. Él no giró la cara. Él no me gritó. Él lloró.
Sí, hermanos míos, el Hijo de Dios llora por mí. Y no era un grito de ira. Era el grito de un padre que ve a su hijo regresar herido, sucio, pero con un corazón arrepentido. Y en ese llanto, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo un arrepentimiento emocional. Fue una rendición total. Dije, Señor, no quiero nada más que tu voluntad. Restaura mi alma. Aunque mi cuerpo quede marcado, soy tuyo. Hermanos y hermanas, fue en ese momento, arrodillado ante la gloria de Jesús, que entendí lo que es gracia, porque esperaba rechazo, esperaba castigo, esperaba ser expulsado de su presencia. Pero lo que recibí fue un abrazo que atravesó mi vergüenza, que ignoró mis tatuajes, que trascendió mi inmundicia espiritual. Jesús me envolvió en luz, y en ese instante sentí como si toda palabra de condenación se acallara. Me recibió como a un hijo que había estado perdido, pero que ahora realmente quería volver a casa. Y fue allí donde Jesús dijo algo que lo cambió todo. Las marcas en tu cuerpo no me impresionan. Lo que a mí me importa es cuánto me permites marcar tu corazón. Hermanos, eso me destrozó, porque durante años intenté encontrar la identidad en las cosas externas. Pero allí, en la presencia del Creador, descubrí mi verdadera identidad, no como una persona tatuada, no como una rebelde, no como una influencer, pero como hijo. Él comenzó a mostrarme mi vida desde una nueva perspectiva. Me recordó las veces que me tendió la mano, en una canción, en una conversación, en una liberación, e incluso cuando lo rechacé, Él siguió amándome. Empecé a ver escenas de mi infancia, situaciones que ya no recordaba, momentos en los que me protegió de la muerte, momentos en los que me salvó de accidentes, de emboscadas, de peores decisiones. Él siempre estuvo allí. Estaba demasiado cegado por las voces del mundo como para darme cuenta. Y luego Jesús dijo, no quiero que borres las marcas, quiero que utilicéis cada uno de ellos como testimonio de mi gracia. Me quedé en shock. Esperaba que Él me lo quitara todo. Pero Él me explicó que ahora esas marcas se convertirían en cicatrices vivientes de una historia transformada. Seréis como Pablo, quien llevó las marcas del Evangelio. El tuyo ahora llevará mi nombre. Fue entonces cuando entendí. Ya no era un hombre perdido. Yo era una vasija rota, siendo restaurada por las manos del alfarero. Su presencia comenzó a renovarme desde dentro. Sentí que cadenas invisibles se rompían. Sentí que mi corazón ardía, no de dolor, sino de presencia. Y entonces, por primera vez en mi vida, dije, Jesús, tú eres mi Señor. Y cuando esas palabras salieron de mi boca, todo cambió. Hermanos y hermanas, después de ese momento, declaré a Jesús mi Señor. Algo sobrenatural sucedió. La luz que me había envuelto comenzó a desvanecerse suavemente. Aún podía sentir su presencia, pero me di cuenta de que me estaban jalando de vuelta. Fue como un soplo, un impulso de vida. Y entonces, de repente, abrí los ojos. Estaba en el hospital. Había tubos, máquinas, gente corriendo a mi alrededor. El equipo médico dijo que había sufrido un paro cardíaco. Estuve sin signos vitales durante casi 6 minutos. No entendían cómo había regresado, pero yo sabía, Jesús me dio una oportunidad más. Cuando me miré las manos, mis tatuajes seguían ahí, pero ahora tenían otro significado. Ya no eran símbolos de rebelión, ahora eran recordatorios vivientes de lo que Dios puede transformar.
Cada dibujo era como un capítulo de la antigua vida que fue crucificada con Cristo, y con cada nueva respiración sentí la gracia de Dios llenarme como nunca antes. Mis ojos estaban abiertos, pero mi alma era diferente. Regresé, pero regresé renacida. La gente a mi alrededor lo notó. Las enfermeras dijeron que había algo diferente en mi mirada. Mi madre, que llegó al hospital desesperada, me abrazó y lloró como una niña. Y lo único que pude decir fue, Jesús me encontró. Aún no sabía cómo explicarlo todo, pero una cosa era segura. Mi vida, ahora, tendría un propósito. Ya no era posible vivir como antes. Había tocado la eternidad. Y cuando tocas la eternidad, el mundo pierde su brillo. Regresé a casa después de días de observación. Pero el verdadero tratamiento no fue físico, sino espiritual. Comencé a devorar la palabra de Dios, a ayunar, a buscar, a orar con lágrimas. Empecé a visitar a las personas a las que había lastimado. Pedí perdón. Me reconcilié con mi madre y mis amigos. Me distancié de las malas influencias. Borré canciones, fotos, contratos. Era como si el viejo Eduardo muriera cada día un poco más. Y el nuevo hombre, en Cristo, se estaba formando. Pero aún así, el miedo llegó. ¿Cómo voy a explicarle esto a la gente? Mi apariencia aún me asustaba. Mis brazos aún gritaban símbolos que ya no quería. Pero Jesús me recordó: no predicarás con tu cuerpo. Ve y predica con el alma, con la vida, con la verdad. Y eso me liberó. Ahí es donde empezó todo. La segunda parte de mi vida. Una misión que nunca imaginé que Dios confiaría a un hombre como yo. Hermanos y hermanas, no les voy a mentir. Volver a la vida con un llamado es una cosa. Vivir ese llamado en medio del mundo es otra muy distinta. Sabía que Jesús me había rescatado. Sabía que la eternidad me había tocado. Pero al salir del hospital, con el cuerpo aún cubierto de tatuajes, descubrí el peso del juicio. Quienes antes me habían acompañado, ahora me evitaban, y quienes no me habían evitado, me ponían a prueba. Me decían: ¿ahora eres creyente? ¿Y qué hay de ese montón de demonios en tu brazo? Y eso me dolió, porque nadie vio lo que Jesús había hecho en mi interior. Incluso en la iglesia me miraban con recelo. Algunos líderes pensaban que era demasiado nuevo en la fe. Otros decían que debía esconderme hasta que me quitaran los tatuajes. Algunos incluso me aconsejaron volver cuando estuviera más presentable. Pero Dios me dijo algo más. Él dijo: no fuiste llamado a esconderte. Me llamaron para mostrar lo que puedo hacer con alguien que muchos ya habían descartado. Y así fue como, aunque tenía miedo, comencé a contar mi historia. Primero en grupos pequeños, luego en reuniones, y finalmente, desde el púlpito. Hermanos, temblaba cada vez que subía a hablar. Pero cuando compartí mi testimonio, algo sucedió. La gente lloraba. Jóvenes con cicatrices por todo el cuerpo se me acercaron y me dijeron: si Dios puede restaurarte, entonces hay esperanza para mí también. Los padres abrazaron a sus hijos. Se restablecieron los matrimonios. Las personas que se habían distanciado regresaron a Jesús. Y entendí que mis tatuajes, que antes me distanciaban de la gente, ahora eran puentes. Jesús había transformado las cicatrices en mensajes vivos de su gracia. Pero al diablo no le gustó eso, y empezó a lanzar flechas de duda. Voces decían en mi mente: no mereces estar ahí. ¿Quién te crees que eres para hablar de Dios? Aún pareces un pecador.
y por un rato esas voces casi me paralizaron. Pero entonces el Espíritu Santo habló a mi corazón. No es tu ropa, ni tu piel. Es el Espíritu que vive en ti, el que da testimonio de quién eres. Y eso me dio la fuerza para continuar. Fue en ese momento que me di cuenta. Ser testigo no es una cuestión de perfección. Se trata de disposición. Y si estás leyendo esto hoy, te sientes sucio, inadecuado, despreciado, sabed que Dios no llama a los capaces. Él da poder a aquellos que se rinden. Y fue allí, de pie ante el pueblo y arrodillado ante Dios, que mi misión realmente comenzó. Hermanos y hermanas, el enemigo no se rinde fácilmente. Después de empezar a testificar sobre lo que Jesús hizo por mí, parecía que todo lo que había dejado atrás volvía a llamar a mi puerta. Viejos amigos empezaron a buscarme. Personas que no había visto en años aparecieron como si nada hubiera pasado. ¿Tomamos algo, hermano?, pregunté. He oído que ya eres pastor, ¿no?, pregunté. Todo en tono burlón. Y por dentro sentía una guerra, porque una parte de mí quería huir, y otra parte quería demostrar que había cambiado. Pero fue allí donde aprendí una dura lección. La mayor batalla del cristiano no es con el mundo, es con el viejo yo que insiste en querer regresar. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Un antiguo compañero apareció en mi casa. Traje bebidas, música alta y sonrisas falsas. Dijo: «Celebremos que has vuelto de entre los muertos». Pero por dentro sabía que era una trampa. Mi carne gritaba. El recuerdo del antiguo placer intentó seducirme, pero el Espíritu Santo era más fuerte. Y en ese momento cerré la puerta, no solo de mi casa, sino de mi alma. Yo elegí a Jesús, aunque me llamen fanático, incluso si pierdo amistades. Hermanos, ser un verdadero cristiano tiene un precio, y no es solo lo que no haces, es lo que estás dispuesto a afrontar en silencio, las tentaciones, los recuerdos, el anhelo de una vida que parecía más fácil. Pero ¿sabes qué me hizo seguir adelante? Recuerda lo que Jesús me mostró cuando estaba muerto. Sabía lo que estaba en juego. Y ninguna fiesta, ninguna fama, ninguna bebida podría ofrecerme lo que el cielo ya me había dado. Vida verdadera. Había noches en las que lloraba sola, no por arrepentimiento, sino por añoranza de algo que nunca volverá. Inocencia, tiempo perdido, la gente que se fue. Pero incluso en esas noches Jesús me consolaba. Él susurró: «Perdiste lo que era falso, ahora os doy lo que es eterno». Y esas palabras sanaron mi alma. Si estás enfrentando esta lucha hoy, si sientes que la presión del pasado quiere hacerte retroceder, no te rindas, no te rindas, porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, pierdes lo que Dios ya tiene preparado para el futuro. Y elegí seguir adelante, incluso si sangra, incluso si está solo, incluso si se malinterpreta, porque el que me rescató nunca se dio por vencido conmigo. Hermanos y hermanas, si alguien me hubiera dicho hace años que Dios me usaría para liberar vidas, me habría reído. Me veía como un error, un hombre manchado, roto y con defectos. Pero así es la gracia. Ella elige lo improbable. Tras rechazar las tentaciones del pasado y mantenerme fuerte, algo empezó a suceder. La gente empezó a acercarse a mí, no con burla, sino con ansias. Los jóvenes decían: «Yo también estoy tatuado», y nadie me dijo que Dios pudiera amarme así. Y entonces me di cuenta. La vergüenza de mi pasado se estaba convirtiendo en un puente hacia el milagro en las vidas de otros. Me invitaron a predicar en un campamento.
Estaba nervioso. Todavía me preguntaba, ¿me aceptarán? Pero cuando subí al escenario y conté lo que Jesús me mostró al morir, el Espíritu Santo descendió con poder. Los jóvenes lloraron. La gente cayó de rodillas. Un joven se levantó y dijo, iba a suicidarme mañana, pero después de lo que escuché, sé que Dios todavía me quiere aquí. Eso me destrozó. Lloré con él. Y me di cuenta de que cada tatuaje en mi cuerpo era ahora una cicatriz visible de lo que Dios es capaz de restaurar. Lo que empezó como pequeñas invitaciones se convirtió en algo que jamás imaginé, un llamado. Las iglesias empezaron a llamarme. Los pastores me pidieron que compartiera mi testimonio. Videos de mi testimonio empezaron a circular por internet. Y yo siempre decía, no se trata de mí, se trata de lo que hizo Jesús incluso cuando yo merecía lo contrario. Cada vez que contaba, sentía que el cielo se movía. La gente volvió a la iglesia. Se restablecieron los matrimonios. Los jóvenes dejaron sus adicciones. Y yo, un ex rebelde, ahora era instrumento de restauración. Pero lo más hermoso fue cuando una madre vino a mí. Con lágrimas en los ojos, me dijo, mi hijo es igual que tú, tatuado, frío, distante, pero ahora escucha tu testimonio. Y por primera vez en años, me ha pedido que ore con él. Hermanos, abracé a esa mujer y lloré con ella, porque sabía que ese chico era igual que yo. Y si Jesús me alcanzó a mí, alcanzará también a ese hijo, y el tuyo también. Con cada nuevo lugar donde contaba mi historia, Dios me sorprendía más. Porque lo que era vergüenza, dolor y oscuridad, ahora brillaba con luz. No porque sea bueno, pero porque cuando realmente te entregas, Dios escribe la historia con sus propias manos, y entendí que mi ministerio no nació en la comodidad, nacido en el valle, en el fondo, el momento en que mi alma gritó pidiendo ayuda. Y fue allí, donde ya nadie creía en mí, que Jesús me levantó. Metro hermanos y hermanas, cuanto más avanzaba, más intentaban detenerme las voces del infierno. Ya no eran tentaciones del pasado. Ahora el ataque provenía de mi mente. ¿Crees que has cambiado? ¿Y si descubren quién eras realmente? Mírate, todavía tatuado con cicatrices. ¿Qué clase de cristiano eres? Eran pensamientos constantes. Y a veces los creía. Incluso después de predicar, viendo vidas salvadas, llegaba a casa y lloraba. Me sentía como un impostor, como si en cualquier momento Dios fuera a cambiar de opinión y me dejara de lado. Una mañana caí en la desesperación. Me arrodillé en el suelo de la sala y grité, «Dios, ¿por qué sigues usándome? No soy como los demás. Llevo cicatrices del pasado. He fallado tanto». Y en ese silencio denso, el Espíritu Santo susurró en mi corazón, «Fui yo quien te llamó, y si lo empecé, lo terminaré». Esas palabras me rompieron por dentro, porque entendí que mi dignidad no viene de lo que hice o dejé de hacer. Viene de quien me llamó. Fue durante esta fase que aprendí la mayor lección del camino cristiano. La gracia no es un punto de partida, es el combustible para todo el camino. Pensé que necesitaba probarle a Dios que había cambiado, pero Jesús solo quería que yo permaneciera en Él. Él no me llamó para ser perfecto, Él me llamó a ser fiel, para no rendirse, levantarse incluso después de caer. Y nunca olvidar que la cruz ya pagó lo que nunca pude lograr. Comencé a buscar la palabra con más profundidad, a ayunar, no por miedo, sino por sed, a silenciar las voces del infierno con las verdades del cielo. Cada vez que el diablo decía, «Eres un fracaso»,
Yo respondería con Romanos 8:1. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando la culpa me golpeó, recordé que Jesús ya había cargado todo en esa cruz. Yo era libre. Aunque todavía estoy luchando, aunque todavía estoy sanando, yo era libre. Y esta libertad comenzó a traer más autoridad. Porque ahora predicaba no solo con emoción, pero con convicción. No importa lo que tengas en tu cuerpo, importa a quien llevas en tu corazón. Y yo llevé a Cristo, no como una idea, pero como el aire que respiraba. Entonces, si hoy estás siendo usado por Dios, pero luchas con voces de culpa, vergüenza e incompetencia, no te detengas. La voz del enemigo siempre intentará recordarte lo que fuiste. Pero la voz del Padre siempre te recordará en qué te estás convirtiendo. Hermanos y hermanas, de todas las cosas que Jesús ha hecho en mi vida, quizás la más preciosa ha sido esta: la restauración de mi casa. Porque cuando vives en pecado, no solo tú sufres, tu familia también. Mi madre fue una guerrera, me crió sola, oró por mí en silencio, me vio ir y venir por las calles, con los brazos llenos de tatuajes y la mirada cada vez más vacía. Lloró, pero no se rindió, y aún así la alejé. Le dije cosas horribles, le herí el corazón, pero el Dios que me rescató de la muerte también sanó este vínculo roto. Un día, después de un sermón que di en una iglesia rural, una mujer me esperaba sentada en la primera fila. Estaba temblando, tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando me acerqué, era mi madre. Ella me miró y dijo: «Hijo, he rezado toda mi vida por esto, y hoy Dios respondió con sus propios ojos». En ese momento ya no era el predicador, ni el ex tatuado. Él era solo un hijo en los brazos de su madre. Lloramos allí durante minutos, sin decir nada, porque no hacía falta. Grace ya estaba hablando todo por nosotros. Después de ese día, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Empezamos a orar juntos, a leer la Biblia juntos. Ella empezó a acompañarme en las ministraciones. Hubo una vez que subimos juntos a un altar. Abrazó a un joven tatuado y le dijo: «Me recuerdas a mi hijo, y si Dios lo restauró a él, también te restaurará a ti». Esa escena me destruyó por dentro, porque entendí que cuando Dios sana a un niño, sana toda la casa. Hermanos míos, si hay alguien en vuestra familia que parece estar lejos de Dios, no te rindas, sea un canal de transformación. No esperes que cambien para amarlos. Ama para que vean a Jesús en ti. Porque el mismo Dios que restauró mi hogar, también puedes restaurar el tuyo. Hoy mi madre dice que cuando me ve predicar, siente como si hubiera cumplido su misión. Pero yo digo lo contrario. Mamá, si estoy aquí hoy, es porque nunca dejaste de orar. Y si estás leyendo esto ahora mismo, pensando que tus hijos están demasiado lejos, sepa que ninguna oración ofrecida con lágrimas es ignorada por el cielo. Mis queridos hermanos y hermanas, si han llegado hasta aquí es porque Dios quiso hablarles. Esta historia no se trata solo de mí, se trata de a nosotros. Porque quizá tu cuerpo no esté cubierto de tatuajes como el mío, pero llevas marcas en el alma que nadie ve, palabras que te hieren, pecados que escondes, vergüenzas que te paralizan, heridas que sangran en silencio. Pero estoy aquí, no como un santo, sino como un salvo por gracia, para decirte: Jesús sigue llamando, y Él quiere mostrarte lo que me mostró a mí, la verdad que libera, la luz que expone y el amor que restaura. No esperes hasta morir para descubrir lo que Él tiene que revelarte, porque necesitaba morir.
nacer de nuevo, pero puedes elegir vivir hoy. Entrega tu vida, tu historia, tus errores y hasta tus tatuajes invisibles en manos del único que puede convertir la vergüenza en propósito. Jesús no te mira como te mira el mundo. Él no tiene miedo de sus marcas. Él ve lo que nadie más ve, un hijo o una hija que ama y que está esperando regresar. Quizás estés diciendo, pero he ido demasiado lejos. Así que escucha esto. Morí con mi cuerpo lleno de símbolos de oscuridad, y aún así, Jesús me abrazó. ¿De verdad crees que Él te rechazará? No importa si te caíste, no importa si te alejaste. Lo que importa es si quieres volver. Porque hoy, ahora, mientras escuchas estas palabras, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Ya no soy el Eduardo que solía ser. Ya no soy un hombre que necesita la apariencia para tener valor. Ahora estoy solo un pecador alcanzado por la gracia, tratando de decirle al mundo, Jesús es real. El infierno es real, pero también lo es la salvación. Y si me diera una oportunidad más, Él quiere darte uno también. Así que por favor, cierra los ojos. Oremos conmigo ahora, di, Señor, revela lo que está oculto en mí. Marca mi corazón con tu nombre y hazme un testimonio vivo de tu amor. Si verdaderamente oraste esto, no saldrás de este vídeo de la misma manera que entraste. Acabas de nacer de nuevo. Mis hermanos y hermanas, si este mensaje tocó tu corazón, si tú también sientes que Jesús te está llamando nuevamente, no ignores esa voz. Escribe aquí en los comentarios, Jesús, márcame adentro. Esto no es solo una frase, es una declaración espiritual. Es un grito del alma que dice, Señor, quiero pertenecer verdaderamente a ti, y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí encontrarás palabras que confrontan, sanan y transforman. Activa la campana para recibir cada nuevo video. Podría ser el mensaje que cambie tu vida o la vida de alguien de tu familia. Y comparte este testimonio con al menos 3 personas que amas, porque tal vez están viviendo con cicatrices que solo Jesús puede sanar. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para restaurar a alguien hoy. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, permaneced firmes en la gracia que os ha llegado. Dios te bendiga poderosamente.